Descubre Guayaquil. Entre el río y el estero nace una ciudad encantadora, valiente, guerrera y próspera. Una tierra que te espera y abraza, tan cálida como su gente. Descubre Guayaquil, perla del Pacífico, ciudad cosmopolita, vibrante y alegre. Nació mirando al río Guayas, al pie del Cerro Santa Ana, que aún conserva sus calles empedradas y casas patrimoniales, y creció para enamorarte con sus rincones mágicos, hoy dedicados al arte y la cultura. Desde lo alto, el faro nos guía para descubrir sus tesoros, sus bellos malecones, con amplios espacios y entretenimiento para todos, además de manifestaciones artísticas que reflejan con pasión nuestra identidad. Descubre Guayaquil y su exquisita gastronomía. Déjate sorprender por una explosión de sabores, desde las huecas tradicionales que reflejan la diversidad de la cocina ecuatoriana hasta lo mejor de la cocina internacional. Deleita tu paladar con nuestros productos estrella y conoce el cacao en todas sus formas. Descubre Guayaquil, puerta de entrada al Ecuador y al lugar más paradisiaco del mundo, las Islas Galápagos. Descubre Guayaquil, símbolo de progreso, puerto principal que no detiene el ritmo de su paso, ciudad viva, moderna, inteligente, innovadora, con espacios abiertos para disfrutar, fácil de recorrer y amar. Admira su desarrollo como uno de los destinos más importantes de la región, líder en Sudamérica para congresos y eventos, con fiestas, ferias, desfiles, congresos, conciertos y eventos deportivos todo el año. Guayaquil te espera para vivir emocionantes experiencias, un lugar al que siempre querrás volver. Guayaquil es mi destino. Buenas tardes y bienvenidos a este especial evento junto a la escritora Lisset La Antigua. Desde Librimundi estamos conscientes de la importancia de generar espacios que promuevan la cultura. Y qué mejor que en la Feria Internacional del Libro Guayaquil. Una vez más, el libro rompe barreras y no deja de tener su espacio. Agradecemos a los autores por haber aceptado nuestra invitación y compartir con los lectores ecuatorianos y a los entrevistadores por su apertura. Creemos que este evento marcará una diferencia para aquellos padres que tienen a sus hijos estudiando desde casa. Quiero dar la bienvenida a Lisset La Antigua. Ella es poeta, escritora de literatura infantil y juvenil, profesora de literatura y editora. Ha recibido importantes reconocimientos nacionales e internacionales por su obra, como el Premio Nacional Darío Guevara Mayorga en varias ocasiones. Fue incluida en la lista de honor IBI 2009. Realizó una maestría en edición en la Universidad Autónoma de Barcelona. Bienvenida, Lisset. Muchas gracias. Por otro lado, tenemos como entrevistadora a Claudia Tovar. Es candidata a doctorado de la Universidad de Northeastern en liderazgo educativo. Tiene una maestría en educación especial e infantil. Es directora del Instituto de Enseñanza y Aprendizaje IDEA y de la Academia. Es editora en jefe de la revista para educadores para el aula, conferencista y capacitadora en temas de formación docente, liderazgo, transformación educativa a nivel nacional e internacional. Autora de varias publicaciones en educación y profesora de la Escuela de Educación en la Universidad San Francisco de Quito. Antes de iniciar el evento, quisiera recordarles que los libros de la autora pueden encontrarlos en el stand de Librimundi o directamente en nuestro sitio web www.librimundi.com. Estimada Lisset, estimada Claudia, bienvenidas. Muchas gracias, Inés. Un gusto estar aquí. Bueno, vamos a empezar un poco con este conversatorio que se llama Una mirada a la educación en tiempos de pandemia. En este año hemos tenido un año un poco diferente, muy complicado para asimilar los temas educativos en la actualidad.
En esta situación les quería yo hacer una pregunta. En esta situación en la que nos encontramos ahora, ¿cómo creen que los niños podrán adaptarse a esta nueva metodología de educación? ¿Y cuál sería la mejor manera de adaptarlos a esta manera de aprender? Lisette, cuéntame un poquito. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias y me parece excelente que podamos ser parte de esta primera feria virtual del libro de Guayaquil a través de un evento como este y con Mr. Books es uno de los espacios aliados de la educación y de la cultura en el país, sin lugar a dudas. Bueno, lo primero que se me va a pensar es como nunca antes va a estar al centro de la reflexión por fuerza, porque no nos queda más remedio que repensarla y entenderla en función no de un posible futuro mejor, sino de un presente que lo requiere. Es decir, creo que la necesidad que ha venido aparejada a esta circunstancia de la pandemia, de el cierre de los espacios presenciales, de los espacios educativos presenciales, como se dio en el mundo en más de 190 países de manera casi en simultáneo, pues hace que nosotros tengamos que pensar, digo nosotros como todos los que estamos cercanos a la educación y esto va mucho más allá de los especialistas y expertos, ¿no? La ciudadanía, los padres de familia y claro, es que con el cambio se aflora una cantidad de, de realidades necesitar, par, que en unos lugares tenían dolor peso, pero de modo general no funcionaban, no eran esto que están siendo ahora para todos. Veo que han detenido mi video, no sé si me está viendo o si es que simplemente se ha cortado mi internet. No, no te estamos viendo. Al parecer tenemos algún corte en el internet. No sé si esperamos un poquito y te lo vuelves a conectar. Dice que el anfitrión ha quitado mi video, posiblemente por eso lo quitó, pero no sé. De modo que no sé si sigo o estamos. A ver, ya está. Bueno, creo que ya. Sí, Volvimos, muy bien. ¿sí? Sí. Claudia, tú cuéntame un poquito sobre este tema de la pandemia y cómo podríamos afrontar un tema de un nuevo aprendizaje a través de lo que es un computador y no presencial. Bueno, yo creo que tenemos que empezar reconociendo que esta situación que estamos viviendo no tiene precedentes en nuestra historia, no tiene precedentes en cómo nosotros diseñamos espacios de aprendizaje para los niños, ni las condiciones educativas que soñamos como papás. Estamos viviendo una situación que realmente va en contra del desarrollo natural de los niños, porque como papá nosotros pensamos qué es lo que queremos para nuestros hijos, que socialicen, que jueguen afuera, que se distraigan, que tengan momentos de esparcimiento, y un poco lo que estamos teniendo es todo lo contrario. Tenemos a niños encerrados, teniendo más exposición a la pantalla de lo que quisiéramos. Yo creo que los padres siempre fuimos muy cautelosos en pensar cuánto tiempo de exposición tenemos a la pantalla, el daño que hace, obviamente el abuso de la tecnología, y ahora un poco los educadores nos hemos visto forzados a abusar de la tecnología como único recurso para mantener una escolaridad con los niños. Entonces, en la sierra, por ejemplo, nosotros tuvimos esta adaptación desde marzo hasta junio, hasta que acabó el año lectivo, y yo llamo al periodo de adaptación, un periodo donde tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo entre padres y profesores para que los chicos, dentro de todo, saquen el mayor provecho con esperanza. No fue un momento de adaptación, fue un momento de preparación, que es diferente, donde ya sabíamos un poco lo bueno y lo malo de esta situación. Y yo creo que mi consejo un poco para los padres que nos escuchan el día de hoy es
Es que es importante priorizar la salud emocional ante lo académico. A veces tenemos esta duda como papás de que se van a atrasar y ahora mi hijo no está al día y los profesores tienen que cumplir con el currículo. Y realmente yo creo que el mensaje sería, todo lo académico nosotros podremos nivelar después. Será duro, nos tocará más, habrán menos vacaciones. Yo que sé cómo nos organizaremos el sistema educativo para hacerlo, pero realmente las secuelas de salud mental que puede dejar esto con la presión innecesaria que les podemos dar a los niños, eso sí serán unas secuelas que serán difíciles de arreglar. Tenemos a padres bajo una presión trabajando en casa, presiones económicas, presiones de salud, y esas presiones les contagiamos a los chicos sin querer, y les forzamos quizás a una presión innecesaria en estos momentos. Yo creo que tenemos que poner en perspectiva la calamidad que estamos viviendo y la percepción de esta situación mundial que estamos viviendo, que es algo que tenemos que realmente sobrevivir. Y sobrevivir en las mejores condiciones, con la mejor salud mental, con la mejor salud física, y que lo académico vendrá después. Y que no nos confundamos que ese es nuestro rol como papás. Primero nuestro rol es mantener el balance emocional. Y después, si bien podemos ayudar a las escuelas y ser unos facilitadores en casa, lo seremos. Pero primero debemos ser estos reguladores emocionales. Lisette, cuéntame un poquito justo con esto de ser facilitadores, de tanto como padres como profesores. ¿Cuál crees que es el mayor reto en esta nueva metodología de enseñanza? ¿Cómo logramos mantener la atención de los niños y esas ganas de seguir siendo niños en estos tiempos tan distintos que estamos viviendo? Bueno, creo que el primer gran reto que tiene la educación en este momento es mantener la pulsión de vida asociada al deseo de aprender y al deseo de seguir, de avanzar en procesos que sin lugar a dudas tendrán que definirse en este nuevo contexto hacia el autoaprendizaje y por lo tanto lo que se requiere fundamentalmente en aras de sacar a flote estas competencias socioemocionales de las que ha hablado Claudia, porque por primera vez también se está entendiendo la enorme relación que tiene educación, salud y todos estos procesos afines a la resiliencia, creo que ese es el reto más grande que se tiene. Y claro, ya ha habido un análisis o diversos análisis, muchos tal vez, de esta nueva realidad y esta nueva circunstancia que hablan de adaptaciones curriculares que son indispensables, hablan además de la necesidad de que estas sugerencias y estos análisis no se entiendan como una especie de nueva realidad educativa homogénea, es decir, cada país tiene sus especificidades en cuanto a su propia historia en su sistema educativo o sus sistemas educativos y por lo tanto en función de ello tendrá que manejarse. Nosotros, por ejemplo, tenemos en el país, si bien una población que supera el 80% con acceso a Internet, no podemos hablar de que todos nuestros estudiantes tienen acceso a la enseñanza a través de los medios digitales, virtuales, de la tecnología y de las nuevas formas de la comunicación. Sin embargo, Ecuador es uno de los 4 países de la región que tiene clases en vivo. Tenemos 3 millones de niños y niñas en el Ecuador que no tienen acceso a Internet. Por lo tanto, cuando hablamos de educación, ahora hablamos de una educación a distancia, una educación que debe tender a combinar del mejor modo posible los recursos metodológicos, educativos, porque definitivamente concuerdo con Claudia en que tener a un niño de 7 años sentado a las 7 de la mañana frente a un ordenador con sus intervalos y recesos posibles hasta la 1 de la tarde es de verdad las consecuencias de eso no las quiero siquiera imaginar, no estoy en capacidad de imaginarlas, pero sé que han aumentado la depresión, la desmotivación y esa especie de pulsión de muerte que es lo que a toda costa un sistema educativo debe impedir, evitar, pero sí cabría preguntarnos hasta qué punto
el sistema educativo tradicional ha pensado seriamente en esto, en ser un espacio de conexión con esa otra pulsión que es la que nos lleva hacia adelante y nos mueve. ¿Hasta qué punto? Bueno, creo que ahora estamos constatando que hay una cantidad de fallas estructurales que, por eso decía al comienzo que si algo me parece positivo de todo esto es que estamos por primera vez pensando ya en un canal diferente de acción y de entendimiento de nuestro propio pensamiento, porque hay que llevar a la práctica lo que estamos pensando y entendiendo. Entonces, por ejemplo, CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU, habla de una serie de a tener en cuenta en esta nueva modalidad, como por ejemplo la persistencia de las desigualdades y el creciente descontento social anterior a la pandemia, inclusive, porque esto no es nuevo, esto es algo que ha venido en el tiempo, cada vez agudizándose. Sabemos que antes de la pandemia estábamos en un momento de profunda crisis también, que se vino de alguna manera a colocar debajo del peso tan grande que trajo todo esto, pero ya se estaba analizando con mucha atención esta realidad de la desigualdad como un elemento que tiene un alto costo en los procesos de aprendizaje y en la constatación de resultados a nivel país, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, pues además de los niveles de segregación y desigualdad, se debe tener en cuenta, según la CEPAL, los contextos de implementación del currículo que mencionaba, ajustes y priorización también relacionados con qué es ahora lo más importante, y dentro de estos ajustes, en lo que tiene que ver con el currículum, se habla de abordaje integrado de los aprendizajes, de llevar a la educación más hacia proyectos. Sin embargo, me pregunto hasta qué punto nuestro sistema tiene la robustez en resultados y en manejo de procesos como para dar el paso ya directo a esta otra modalidad. Hasta qué punto ahora resulta como indispensable revisar la necesidad de llevar adelante verdaderos procesos y darles el tiempo que requieren. No me quiero extender mucho más, puedo en otro momento retomar. Creo que es bueno que escuchemos a Claudia. Claudia, si nosotros bien estamos en un proceso integrado ahora de enseñanza entre padres, educadores y medios tecnológicos, cuando estamos nosotros como padres día a día activos en la enseñanza ahora de nuestros hijos, ¿cuál es el rol que se espera de nosotros como padres dentro de esta dinámica remota? A ver, yo creo que como papás ya estábamos súper acostumbrados a la dinámica de mandar a los niños a la escuela, ¿no? Éramos como que estábamos en esa modalidad súper cómodos de mandar a los niños en la mañana, retirarlos en las tardes, apoyarles en las tareas, y definitivamente lo que pasaba en el colegio se quedaba en el colegio. Nosotros tal vez íbamos a retirar una libreta, algún y tal, pero nosotros no teníamos idea de lo que pasaba. Incluso algunos papás teníamos el descaro de decir, si mi hijo tiene problemas de lectura, que se encargue el colegio. Y realmente yo creo que esta pandemia fue un despertar para todos los papás de tener una corresponsabilidad que no estábamos preparados. De pronto como que el sistema educativo nos devolvió a nuestros hijos y nos devolvió con la incomodidad que eso nos trajo y con el amor que les tenemos. Ojo, esto no tiene nada que ver con el amor que les tenemos a nuestros hijos, pero claro, de pronto nos tocó entenderles en sus dificultades, en sus frustraciones, en sus diferentes ritmos de aprendizaje, y eso conlleva a que nosotros aceptemos que van a ser en un momento. Entonces, para mí ha sido esta dinámica de cómo pasar a educación bancaria, en donde depositábamos a nuestros hijos en septiembre y los retirábamos en junio, y un poco estábamos cada vez más atribuyendo al sistema educativo más responsabilidades, que les enseña a comer, que les enseñe valores, que les enseñe, y realmente cuál era el rol de los padres.
¿Y qué es lo que hizo esta pandemia? Es que, como dijimos, nos devolvió a estos niños y nos ha tocado a nosotros entender todo el proceso educativo y darnos una voz también. Entonces, así como nos dio mucha responsabilidad de actuar con nuestros hijos, también nos dio el privilegio de poder hablar y decir, tener una voz. A ver, a mí no me gusta que mi hijo esté conectado 5 horas seguidas. Creo que mi hijo necesita más espacios de recreación, más espacios de recreo. Entonces, yo creo que de esta pandemia la educación solo sale fortalecida. Sale fortalecida porque finalmente tenemos esa educación en comunidad que tanto se necesita, porque los padres somos fuente increíble de educación, pero nos ha tocado prepararnos, así como a los profesores les ha tocado hacerse 8 para tratar de estar enfrente de las pantallas y ser dinámicos, y justo le preguntaste a Lisette cómo motivamos. O sea, yo me saco el sombrero y que este sea un espacio de reconocimiento a los docentes de su trabajo incansable que han hecho de los niños, porque les ha tocado en tiempo récord demostrar lo flexibles e innovadores que podemos ser los educadores, que no se nos ha criticado por décadas de que la educación no ha innovado, pero bueno, en estos 5 meses se ha innovado más que en los últimos 10 años en educación. Entonces sí somos capaces. Pero también fue un llamado a los padres y es incómodo. Y yo les digo, como persona que trabaja a tiempo completo, tengo un trabajo de 8 horas en casa con mis hijos, tratando de a 2 hijos escolarizarles en este sistema que puede ser agotador, pero creo que sí nos recae una responsabilidad de que empecemos a juntos repensar qué es lo que nuestros hijos necesitan, que tal vez necesitan más destrezas de casa que no les estamos dando, tal vez necesitan más relaciones con los padres. Yo sentía que tal vez pre-pandemia nosotros y los niños estábamos en una carrera a toda velocidad, ¿no? De que tal vez iban a clases en las tardes, de que tenían muchos deberes y capaz no teníamos esos momentos y veíamos estas fotitos de nuestros hijos de pequeños, y decimos, ¿a qué rato pasó el tiempo? Ya tiene 15 años. Bueno, entonces ahora la pandemia nos devolvió ese tiempo y nos dijo, ok, paren, tanto tiempo que decían de añoranza con sus hijos, ahora la tienen y no hay nada mejor que estar tal vez con sus hijos, conociéndolos y enseñándoles esos valores que como sociedad nos quejamos tanto, ¿no? Creo que esos valores empiezan en el núcleo familiar. Creo que un poco ahí es frenar esa carrera hacia la excelencia y centrarse un poco en la inteligencia emocional de los niños, que en este tiempo de pandemia les hace muchísima, muchísima falta. Si bien hemos tenido ya una presentación un poco sobre nuestro sistema educativo en general, sabemos que la pandemia nos tomó por sorpresa y por eso mismo podríamos decir que también nos enfrentó a una realidad que la teníamos bastante latente, pero que a la final en estos tiempos ha salido a la luz. ¿Cómo se ha reflejado, Lisette, o qué piensas tú de nuestro sistema educativo en general? Bueno, como docente de más de 10 años de experiencia, aunque ahora no esté en el ejercicio de la docencia, puedo decir que hay procesos que siento que no se han manejado y a los que no se les ha dado el tiempo que requieren, que son procesos de base estructurales. Quienes hemos manejado programas internacionales sabemos, por ejemplo, la importancia que tienen esos procesos porque los resultados dependen absolutamente de ellos. Me pregunto cómo hubiese sido afrontar todo esto en medio de un contexto más lector, de una sociedad más lectora, de un mejor acceso a los libros y a la lectura. Creo que ese proceso en especial ha estado descuidado desde las diversas aristas o frentes. Es decir, creo que todo aquello que se relaciona con los aprendizajes esenciales requiere un tiempo que eventualmente la educación, los currículums se llenan de contenidos y de temas y tópicos que parecería que pasan por encima de esto y son aprendizajes que terminan atropellándose. Y menciono esto no por una obsesión de bibliotecaria, de escritora, de promotora de lectura, como he sido siempre, sino porque creo fehacientemente, porque además a través del trabajo que voy haciendo como coordinadora de la Red Metropolitana de Bibliotecas, hemos tenido contacto con muchos niños y niñas y jóvenes en los meses de verano, de julio y agosto, los meses de vacaciones de la sierra, y a través de clubes de lectura en los que empleamos precisamente una metodología
que se afincaba mucho en estas habilidades porque a través de retos creativos la lectura se convertía en un proceso mucho más autónomo y generador de cuestiones que nos hacían preguntarnos a todas las que estábamos involucradas en este proceso que fueron nuestros vacacionales. Nos hacía preguntarnos qué sería de una educación más parecida a estas metodologías, a esto que implementamos a través de nuestros vacacionales, frente a pues, una educación que todavía de alguna manera pretende traer a este nuevo formato de lo virtual, la clase de antes, la clase presencial, y es complejo porque tenemos que partir del hecho de que estamos enfrentando a los niños, niñas y jóvenes estudiantes en general a un nuevo entendimiento de este recurso, de estos dispositivos que ocupaban espacios de esparcimiento, de libre albedrío, de como queramos llamarlo, desde el simple reconocimiento, la crítica, da igual. Ahora nos hemos metido en este espacio de ellos y ahora por aquí aparecen los profesores, aparecemos los docentes y tenemos que cumplir un tiempo, temas y una evaluación que también están sujetas a planteos profundos, la CEPAL inclusive, porque definitivamente no puede hacerse una traslación inflexible, directa. Acabo de ver un excelente comentario en no sé si es que ya es momento de que Eduardo Antonio Espinosa ha escrito un comentario que me parece importante acerca de la nueva educación en este tiempo, de la educación de la teleeducación. Creo que es importante saber que en la medida en que se haga más diverso el proceso de aprendizaje en cuanto a recursos, tiempos, métodos, y en la medida en que sea un proceso más organizado desde el punto de vista hasta temporal, creo que será mejor, más llevadero y lograremos eso que en definitiva queremos, que es que los estudiantes sigan sintiendo que esto vale la pena y tiene sentido, sigan creyendo en el sentido que esto tiene. Creo que el rol de los padres ahora sí viene a tener una presencia diferente. Hay que reconocer que hay muchos padres, madres de familia que no pueden disponer aún ahora del tiempo para ser parte, implicarse, involucrarse en la nueva, en el nuevo proceso de educación de sus hijos. Hay que reconocer que hay muchos niños y niñas que solo disponen de acceso al correo electrónico alguna vez al día para recibir indicaciones y que la educación a distancia ya tiene mucho tiempo en nuestro país y que puede darnos, creo, muchas pautas acerca de cómo direccionar el proceso, inclusive cómo formular pues los resultados o la llegada a esos resultados y expectativas que tenemos en general. Es decir, sí hay que, creo que como comentaba Claudia, en este tiempo nos hemos tenido que repensar más que en 10 años probablemente, y que somos capaces de ello, pero también hay que entender la realidad y entender la realidad y entendernos a nosotros en el contexto en el que estamos como país, dentro de la región, dentro de nuestras condiciones inclusive tecnológicas. Ecuador es un país que tiene un internet todavía que está de la mitad para abajo, es decir, entre los países, me refiero al lugar que tenemos con todavía muy pocos megabytes para acceder a internet, por eso es que se nos corta acá mismo. Entonces, todo esto son dificultades que sortear, ¿no? Muchas gracias, Lisette. Si bien estamos en un proceso de repensar la educación, de ver nuevas formas y metodologías, Claudia, tú que
¿Tú qué piensas? ¿Cómo podemos construir una nueva educación después de un post-COVID, no? Creo que deberíamos utilizar esta ruptura de la inercia que teníamos en educación, yo creo que había docentes que todavía podían escudarse en la idea de que yo no soy tecnológico, entonces yo no me gusta la tecnología, yo no la uso, y de pronto la pandemia les obligó a reinventarse. Entonces yo creo que como en todas las industrias, que se ha visto mucha creatividad en la pandemia, yo creo que también es un llamado para darse cuenta que podemos romper esta inercia educativa que ya había para construir nuevas cosas. Y en momentos yo creo que también es momento de destruir algunas cosas que tenemos ya preconcebidas de tanto tiempo de cómo funciona la educación, que quizás ya no son relevantes, ya no deberían estar presentes en el sistema educativo. Yo creo que una verdad que se sabe acerca del desarrollo cerebral, por ejemplo, es que todos los niños aprenden de manera diferente y todavía nuestro sistema educativo está bastante estandarizado. Y creo que la educación todavía no ha sabido utilizar la tecnología para poder crear modelos un poco más personalizados. Incluso, ¿cómo nos ayudaría eso en las brechas tan importantes que nos comentaba Lisette acerca de la desigualdad? Ahorita tal vez estamos describiendo modelos en el caso ideal, en donde los niños tienen acceso a internet, tienen un computador y la mamá está en casa, pero ¿qué pasa con casi el 70% de niños del país que están en sistemas públicos que carecen algún tipo de conectividad, punto? Entonces, estamos pensando en ellos y quizás estamos centralizando el modelo educativo en un sistema tradicional que responde a esta dinámica de que es necesario el profesor, es necesario la presencia. Y quizás esta pandemia puede ser la oportunidad para que nosotros rompamos esos esquemas que teníamos y digamos, ok, si no tenemos eso, y si la escuela se cierra, ¿cómo mantenemos un aprendizaje? Porque las escuelas se pueden cerrar, pero el aprendizaje nunca debería acabarse. Entonces debería ser una invitación para que nosotros repensemos modelos en donde tal vez el docente no es el centro, y que si no hay docentes, entonces, ¿qué hay? Deberían haber herramientas, deberían haber buenos hábitos de aprendizaje. Y yo creo que qué importante tema que nos convoca el día de hoy, que es la lectura. Yo creo que si alguna falla hemos visto es que nosotros no somos un país lector, y ese es un fenómeno que es bien sabido. No estamos fomentando sanos hábitos de lectura en los niños. La lectura es impuesto en los primeros años escolares como algo necesario para pasar el examen, y no estamos tal vez mostrando el amor por la lectura que tanto les va a ayudar a la herramienta para después fomentar un autoaprendizaje por sí solos. Sí, creo que la pandemia puede ser una oportunidad para romper esta inercia y ser súper creativos en el modelo, para ver justamente cómo nosotros podemos utilizar la lectura como un mecanismo muy fuerte de autoaprendizaje, que les funcionaría a muchos niños. Incluso muchos niños que con el sistema incluso en situaciones pre-COVID, igual no estaban siendo exitosos en el modelo educativo, porque aquí nos estamos engañando también pensando que lo que queremos, el ideal es volver a la realidad pre-COVID, pero también más bien yo creo que lo que hizo la pandemia es potencia esta brecha de calidad educativa que existe, diferencia, pero era como que creo que nos contentábamos con la idea de que si los niños tienen acceso, entonces tienen educación, entonces no nos sentíamos tan mal de la desigualdad que había en el país. Pero realmente ahora, cuando ves que los niños que no tienen acceso a internet solamente no tienen educación, punto, ahí es donde se visualiza la diferencia que hay en calidad educativa en el país. Y eso yo creo que es un llamado para todos en la sociedad, no para el Ministerio de Educación. Y ojo, yo también quiero reconocer el increíble trabajo que ha hecho el Ministerio en estos meses, tratando de flexibilizar los modelos, tratando de responder rápidamente a las demandas. Ha sido muy innovador y muy ágil en responder a las demandas. En este tema de innovación ha sido increíble que ha habido más reformas en los últimos 5 meses de lo que ha habido en los últimos 10 años. ¿Cuántos años las familias habían peleado por una flexibilidad curricular y no se daba, y ahora con la pandemia se dio? Entonces, sí hay maneras de flexibilizar. Lo que tenemos es que romper estos esquemas de que la escuela o la educación se da a través de un profesor, a través de una escuela, cuando capaz haya diferentes maneras de llegar a una educación. Y esto no solamente en el Ecuador, muchos países están justamente cuestionando estos modelos, de darse cuenta que hay otras formas de aprender, y la calidad educativa que manteníamos tampoco era el ideal pre-pandemia. Sí, hemos hablado un poco de dos palabras que hemos repetido ya en varias ocasiones, que es la palabra diversidad y la palabra equidad en nuestro sistema educativo. Pero si bien hemos tenido estas palabras recurrentes, ¿qué significa educar en la diversidad en este tiempo?
¿Qué significa esto que comúnmente llamamos la falta de oportunidad en estos tiempos de pandemia? Claudia, cuéntame un poquito. Perdón, Lisette, cuéntame un poquito. Bueno, una de las sugerencias que se hacen para la educación ahora es precisamente tener en cuenta todo lo que tiene que ver con la diversidad en tanto discapacidad, segregación y todo lo que viene asociado con estos movimientos que ha habido en los últimos años y que han traído a una gran cantidad de población en condición de vulnerabilidad debido a migración del campo a la ciudad y migración de distintos países y esa es una población que está precisamente afectada por la falta de medios y accesos a la educación presencial. Por ejemplo, se están haciendo esfuerzos sobre la marcha que nos han obligado a una recursividad que antes no contaba porque no era necesaria y pienso, por ejemplo, en el apoyo escolar que estamos brindando como Red Metropolitana de Bibliotecas precisamente para estos estudiantes que no tienen acceso a Internet y lo veo como casi como el futuro, es decir, hay una especie de reinvención general y que además nos está haciendo partícipes de la educación como nunca antes, desde distintos ámbitos, desde distintas aristas. Por ejemplo, la biblioteca había permanecido como un espacio de consulta con servicios muy limitados, en particular en el Ecuador. Si nos vamos, extendemos la mirada hacia otros lugares, sabemos que la biblioteca ha sido la generadora de la lectura, del consumo de libros en la sociedad, ¿no? Quien ha activado el circuito del libro a través de la formación de lectores. Pero nosotros ahora ya sabemos que no podemos ser bibliotecarias y bibliotecarios ahí a la espera de que vengan usuarios, porque además ahora ni siquiera la estantería puede estar abierta. Entonces nosotros lo que hemos hecho es reinventarnos. Pongo este ejemplo no para hablar de la red de bibliotecas, sino para entender cómo ese que es un criterio también asociado a la nueva modalidad de la educación, que es esta especie de alianzas que se tienen que fortalecer, porque ya no podemos tener una sola mirada que sea de exclusiva incumbencia del Ministerio de Educación o de la entidad que dirige y regule la educación en un país, sino que hay que entender que de esto todos somos parte y que es fundamental cumplir el rol social que nos compete como instituciones culturales, porque educación y cultura van de la mano y entenderlas como procesos separados, aislados, no tiene sentido. Entonces, creo que desde ahí estamos ya entendiendo que la diversidad también es esto. También es no solo repensar los métodos y los recursos para estudiantes que no tienen acceso a Internet, sino que los que tienen acceso a Internet sientan que si hoy tuvieron que no sé, 40 minutos con su profesora de inglés, mañana ya no van a necesitar, porque las indicaciones y las consignas del programa de inglés incluyen una serie de cosas y actividades y procesos que va a poder él manejar de manera autónoma. Empezar a traer esto, que se entienda que el profesor necesita más tiempo para poder dar esa retroalimentación, que ahí sí que discrepo un poco con Claudia, creo que nadie puede dar la retroalimentación que puede dar el profesor, en especial en ciertos aprendizajes y en cierto momento de la enseñanza. Entonces, es que tengan tiempo para hacer eso, porque eso es precisamente lo que se necesita. Cuando se habla de educación personalizada y de la ventaja que trae esta nueva circunstancia, que una de las ventajas es precisamente esa, que se puede lograr una educación más personalizada, pero solo se puede lograr si el profesor tiene el tiempo para eso. Y utilizar inclusive el teléfono
hacerlo por diversos medios para que todo no sea esta exposición que ya ha sido analizada con rigor científico para entender que nos desconcierta, es que desconcierta nuestro cerebro el estar expuestos de esta manera, porque el video no es precisamente el contacto, la interacción presencial ante la cual ya nuestro cerebro registraba unos gestos y unas señales que inmediatamente nos permitían saber qué estaba aconteciendo en esa persona a través de esa interacción. Ahora buscamos eso, los niños siguen buscándolo, no nos vemos las manos y todo es equívoco y posiblemente inteligible. Entonces, es lo que creo que, bueno, pues es un tema con tanto con tantos tópicos a la vez y con tantas aristas que corremos hasta el riesgo de ser imprecisas y de hacer alguna generalización que pueda confundir. No sé si ahora a través de las respuestas, que veo que hay muchas preguntas y comentarios, podamos ir aclarando mejor algunas cosas. Pero pienso que el reto es grande. Tengo yo esperanzas de que después de esto vamos a tener una educación más capaz y más versátil y más presta a un sistema educativo más apto para todas las posibles circunstancias que se puedan presentar. Hemos ido aprendiendo en estos meses de pandemia, los padres, los profesores, los docentes, y creo que la pregunta sería, ¿cuál sería la lección que nos ha dejado esta pandemia, tanto como docentes, como padres? Claudia, cuéntame un poquito. A ver, solamente para hacer una conexión con lo que nos venía diciendo Lisette, que oportuno es hablar de los hábitos. O sea, si los niños deberían poderlo hacerlo solos, tener esta autonomía de poder tomar un poco su aprendizaje y hacerlo solos. Realmente, como que el sistema tradicional pre-pandemia, no enseñábamos mucho independencia, o sea, tratamos a veces a los niños como ganados, o sea, incluso con timbres que les llevan de una clase a otra clase, haciendo fila, como considerando que ellos no tuvieran ni la autonomía ni la capacidad para poder tomar decisiones de su aprendizaje. Entonces, diseñábamos experiencias en donde ellos eran a veces, como yo les veía, la fila con que el ganado va caminando de potrero a potrero hacia ir al rejo. Es a veces la misma idea que tenemos de los niños caminando de clase a clase. Y no como que no damos por sentado la necesidad de desarrollar en ellos la autonomía y el control de su propio aprendizaje. Entonces yo me cuestiono si ahora soñamos con esta educación personalizada, que esté basada en proyectos, que tenga metodologías de empoderamiento a los chicos. Yo creo que ahorita es cuando tenemos que empezar a desarrollar esos hábitos de independencia, porque el sistema no lo estaba haciendo. Y yo creo que por eso se nos está haciendo tan difícil ahorita, porque el sistema estaba abordado desde una idea contenida de que los niños les teníamos aquí cerquita y les teníamos controlados con mi dirección. Y ahorita me encantó un comentario que leí en las preguntas que decía: muchos profesores han llevado la clase presencial a la virtualidad. Y la tecnología tiene el potencial de amplificación. Eso significa que una clase aburrida en vivo va a ser aburridísima en línea. Lo mismo pasa en los webinars. O sea, una persona que ya era aburrida de por sí, le pones en un webinar y aburre a toda la audiencia. Entonces, es un llamado de que hay un desafío mucho más grande en la virtualidad, y no significa solamente trasladar lo mismo que yo hacía en mi clase, sino que nos toca repensar qué mecanismos, los tiempos son completamente diferentes. Ustedes que organizaron este webinar seguro dijeron: a ver, si esto lo hacíamos en vivo, quizás hubiéramos dado una conferencia, Lisette y yo, mucho más larga, extendida, pero sabemos que en la virtualidad tenemos una ventana de oportunidad y atención muy limitada. Entonces, a ver, ¿qué lecciones nos trae? Nos trae muchas lecciones de realmente repensar lo que para nosotros es obvio. A veces la educación es algo tan grande y tan inmerso en nuestra sociedad que se volvió como este monstruo invisible que todos pensábamos que era imposible de cambiar. Entonces,
pensábamos, y los que estamos en este movimiento de cambio de educación desde el área privada, desde la formación docente y desde la innovación educativa, nos damos cuenta que a veces sonaba como una tarea titánica. Y yo creo que para mí la pandemia ha sido muy empoderador de ver que los cambios sí se pueden dar y que los seres humanos somos muy flexibles y muy capaces de hacerlo, solamente no teníamos los incentivos necesarios y no veíamos la necesidad. De pronto la pandemia nos puso en esa necesidad de repensar la tecnología, de repensar la conexión con los chicos, porque quizás tampoco teníamos conexión en el aula, ojo. Hablamos mucho de que estamos desconectados con los chicos y que esta virtualidad es una barrera, pero yo me pongo a pensar en las aulas regulares tampoco había conexión, porque estábamos priorizando cosas que tal vez no son tan importantes. Entonces, para mí la lección más grande es esta invitación a repensar, es a ser innovadores y decir, aprovechemos de esta ruptura de la inercia que ya tuvimos para recrear tiempos. O sea, yo pienso y digo, realmente los niños necesitan estar 8 horas en el colegio, y si tienen que estar las 8 horas, necesitan estar casi 7 horas dentro del aula, porque si nosotros nos ponemos a ver el tiempo tan limitado que tienen para juego, realmente no es tan difícil, tan diferente a lo que estamos teniendo nosotros en las casas con la frustración que tenemos de los niños y la conectividad. Entonces, yo creo que esta debería ser una invitación para que nosotros realmente demos la vuelta al sistema. Y como nos ha puesto de cabeza, el ponerse de cabeza te da otra visión. De pronto nos da otra perspectiva de decir, capaz que no estábamos haciendo las cosas bien tampoco. Entonces, para mí sí es un llamado de la mano de la profesión docente, el currículo, el rol de la escuela y este rol como un espacio de encuentro de la comunidad para poder impartir realmente educación, no conocimiento, que es muy diferente, y cómo nosotros podemos estarles enseñando a los chicos mucho más que solamente conocimiento. Yo creo que esta oportunidad para muchas industrias ha sido increíble, pero creo que para la educación ha sido un avance años luz de lo que estábamos viniendo en un cambio muy lento en innovación educativa. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Lisette. Por cuestiones de tiempo, vamos a hacer pocas preguntas. Tengo una de Lucía Murillo que dice, ¿qué podemos hacer para evitar que los niños y jóvenes caigan en apatía con respecto a las clases virtuales? Bueno, sí, pienso que aquí hay que, pues, lo que comentaba acerca de la diversidad de recursos, de estrategias, es clave. Es decir, armar un cronograma que no se parezca en nada a las clases presenciales, que maneje los tiempos de otra manera, que reenfoque el aprendizaje y que inclusive sea de la pauta para esa nueva administración del tiempo que tienen que hacer los estudiantes desde casa. Entonces, dar todas esas orientaciones, creo que los docentes también necesitan capacitación, formación, apoyo, porque han tenido que salir al ruedo sin tenerlas todas y sin la experiencia, porque esto nos tomó por sorpresa. Este será el lugar común más dicho a lo largo de este tiempo y en el futuro, pero es la verdad. Entonces, creo que las autoridades de los planteles educativos y en general se debe ser consciente de que se necesitan apoyos y se necesita ir probando recursos y viendo qué funciona mejor con cada uno, aunque parezca inviable. Por eso creo que es tan importante el rol de los docentes ahora, porque son quienes tienen la mayor capacidad y flexibilidad para escuchar y conocer a sus estudiantes. Creo que ahora quienes no tenían vocación estarán todavía pasando lo peor y desgraciadamente esta es una profesión que de algún modo ha tenido siempre pues en sus equipos a mucha gente que no se siente en el lugar que le corresponde, y ahora sí el docente, su rol viene a ser pero referencial desde muchos ámbitos, desde muchas aristas, como nunca la cuestión socioemocional viene a colación, y no es solo el estudiante que estaba sentado en la silla en el aula, es el estudiante que viene con una cantidad de problemas y de experiencias asociadas a esta nueva circunstancia, a lo acontecido, de distinto tipo, de distinta índole, con angustias económicas, problemas relacionados con la enfermedad, con la salud, en fin. Eso tiene que ser el profesor ahora. Entonces, creo que ese es el mayor reto, el poder manejar pues
una oferta dentro de sus clases, por decirlo de alguna manera, con la cual el estudiante se sienta a gusto y que crea que tiene sentido, y creo que debemos serenarnos. Creo que en general hay que bajar los niveles de estrés asociados al interés que ha siempre rodeado al aprendizaje, que es el adquirir conocimiento y adquirir conocimiento. Yo creo que hay que afianzar los conocimientos que son fundamentales para la vida. Necesitamos estudiantes que escriban bien, que lean, que su relación con las ciencias desde las áreas básicas sea lo más suficiente posible, y esto hace que nosotros, que ahora en el proceso de establecer prioridades, quitemos una cantidad de cosas que estaban ahí ocupando espacio, lugar, y con la evaluación lo mismo, hay que serenarse con la evaluación. Esto creo que ha sido contraproducente ya por muchísimo tiempo, no de modo general, pero sabemos que los docentes están presionados y a menudo parecería que evaluar es más importante que vivir el proceso, y es que los estudiantes no recuerdan precisamente lo significativo, no está en eso, no está en la zancadilla que es la evaluación, menos ahora. Entonces creo que cuando nos serenemos, entendamos que necesitamos que lo básico no está todavía siendo entendido como se debe entender, quizá en esa reflexión logremos redireccionarlo todo, no solo este tiempo, sino lo que sigue también. Así es que... Claudia, tenemos un poquito de tiempo aún, no sé si gustas darnos tu opinión. Sí, solo como últimas palabras. Primero felicito a la audiencia porque veo unos comentarios muy, muy válidos. Para nosotros un gusto ver que haya esa interacción y ese interés por este tema, que creo que es un llamado para toda la sociedad, de ver cuál es nuestro rol y cómo mejoramos este tema. Yo creo que en este proceso de repensar la educación, es definitivamente una invitación para hacer las cosas diferentes, y aquí es un llamado para ser disruptivos, no innovadores, porque innovadores es este concepto de hacer lo que estamos haciendo pero un poquito mejor, y esta es la tendencia de demos tablets, y eso soluciona el problema con la desconexión, y eso ha sido el pedido, por ejemplo, desde el sistema público. Vemos que la solución a veces es démosles internet y tablets y así solucionamos el problema, pero realmente no estamos solucionando para nada el problema, porque tampoco sabemos si a través de la pantalla llegaremos, y veo que algunos de los comentarios en las preguntas de aquí dicen cómo alcanzamos esa mayor motivación de manera virtual, cómo me conecto con los estudiantes, y realmente yo creo que es romper esos paradigmas de que no necesitamos, que a veces pensamos que es que el tiempo está limitado y tengo tanto que enseñar, pero no porque enseñemos se aprende. Esa fórmula que nos han vendido de la educación, de que porque yo te enseño, tú aprendes, es completamente equivocada. Hay un cartoon que a mí me encanta, que están dos niñitos y un perro, y el otro le dice, mira, le enseñé a mi perro Manchas a silbar. Y el otro niño le dice, pero yo no le escucho silbar. Y el otro le dice, yo te dije que le enseñé, no que aprendió. Y eso es la labor de los docentes todo el día. Entonces, a veces pensamos es que el tiempo no nos alcanza de manera virtual para cubrir todo el material, pero al final, ¿para qué cubrir? Si el cubrir no es una aseguradora de que el estudiante después aprenda. Entonces, como decía Lisette, no es por evaluar y por poner una calificación y como que eso determinar el aprendizaje, porque realmente lo que determina el aprendizaje es la experiencia y la conexión que damos. Y yo creo que esta pandemia nos ha dado más que material para fomentar el pensamiento crítico, que es otra de las preguntas de nuestra audiencia. ¿Qué mejor que hacer la base de nuestra enseñanza este año? Todo lo que conlleva el tema COVID-19, desde las ciencias, desde la lectura, desde la convivencia, desde las humanidades, desde los cambios de hábitos. Qué maravillas fuera que todos los colegios pusieran un par en ese currículo a veces obsoleto que seguimos enseñando las ollas, que los papás terminan haciendo el trabajo y da ganas de guardarle porque después mejor le ahorro para que no haga mi nieto, porque seguimos enseñando igual 30 años después. Y más bien, ¿por qué no nos cuestionamos del impacto que va a tener esta pandemia en el reciclaje, en nuestros hábitos alimenticios, en comprar local? Qué maravilla que los niños empiecen a pensar de manera crítica las consecuencias, en vez de decirles, no hablemos de eso porque tenemos que hablar de yo qué sé, de la historia de tal época, cuando estamos haciendo historia en este momento.
hagamos historia con ellos. Eso yo creo que sería un llamado muy interesante para repensar el currículo. Muchas gracias, Lisette. Muchas gracias, Claudia. Podemos hablar muchísimo de este tema. Lastimosamente se nos está a punto de acabar el tiempo. Tenemos que aprender tanto como padres como educadores. Le vamos a agradecer a la Feria Internacional del Libro Guayaquil por habernos dado este espacio. Muchas gracias y disfruten los demás eventos. Gracias a ustedes. Yo solo quería comentar que